Redefiniendo nuestro llamado Elección 2024. Soy Sergio Miranda y te invito a compartir con tus contactos esta serie con el propósito de cumplir nuestro llamado como Iglesia de Jesucristo en este tiempo decisivo que estamos viviendo en México para ser la luz que brilla en medio de la oscuridad, ser sal para la tierra y transformarnos en la influencia más poderosa que determine el futuro y el destino de nuestra nación. Este es un llamado, querida familia, querida iglesia, a dar comienzo a una nueva cultura de participación ciudadana por la causa del Evangelio. Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Mateo 12:33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce por medio del árbol. Bien, te invito a que puedas compartir con tus contactos esta serie. El primer episodio le llamé Redefiniendo nuestro llamado, Elección 2024. En el episodio 2 le llamé Toda injusticia está exponiéndose a la luz. El episodio 3 le llamé La injusticia se derrumba con motivo del primer debate presidencial. Y el episodio número 4 que voy a compartir con ustedes le he llamado El dominio de los justos. El próximo domingo 19 de junio se llevará a cabo el tercero y último debate presidencial, el cual ha generado una gran expectación ya que el INE reporta un aumento del interés de nuestro país para ver y seguir estos debates. En el primer debate presidencial, la audiencia fue de un poco más de 11 millones de personas, mientras que en este segundo debate presidencial, la audiencia aumentó a más de 16 millones de personas. Quiere decir que el interés aumentó en más de 50%. Y seguramente en este tercer y último debate presidencial, la audiencia seguramente aumentará porque es muy grande el interés que hay ahora en México por conocer a los candidatos presidenciales y tomar la decisión por quién se va a votar el próximo domingo 2 de junio. La Iglesia de Jesucristo no solo nos podemos quedar atrás de lo que está ocurriendo en nuestro país, no solo podemos dejar de seguir ignorando y estar ajenos a lo que ocurre en la vida política del país, toda vez que somos ciudadanos mexicanos y tenemos también derecho, como toda la sociedad, a elegir a nuestros gobernantes. Pero aún más importante que las propuestas que pueden hacer estos candidatos o los candidatos presidenciales es identificar quién es la clase de persona que está haciendo las propuestas, y es más importante conocer sus hechos más que sus dichos, y el Señor y nos advirtió que todo árbol malo seguramente dará un fruto malo. Así que sabemos que la clase política no puede representarnos a nosotros, sabemos que los políticos están corrompidos, que la gran mayoría de ellos cuando asumen cargos públicos se corrompen y que aún lo que habían prometido en sus campañas no lo llevan a cabo. Se jactan de haber cumplido todas sus promesas, pero la realidad que vivimos en nuestro país durante el tiempo que ellos gobiernan es completamente diferente a lo que nos dicen y a todo lo que nos prometieron. El presidente López Obrador declaró haber cumplido 99 de los 100 compromisos que hizo en su campaña, pero en este episodio vamos a ver que esto no ha sido así. Vamos a ver que las promesas más importantes que hizo López Obrador no se han cumplido y que hoy en día estamos viendo cómo López Obrador está usando todo su poder presidencial y todo el poder del Estado y ha venido instaurando un gobierno en forma de dictadura en la que él pretende seguir gobernando a través de la candidata que él escogió, desde que él adelantó, violando la ley electoral, los tiempos establecidos por la ley y la Constitución para designar a los candidatos presidenciales para esta elección de 2024. Como sabemos, López Obrador impuso a la candidata que él escogió y anunció desde un principio. Aparentó
y simuló que dentro de su partido Morena había democracia y que sería Morena quien elegiría de una manera democrática quién representaría su partido para esta elección presidencial. Así es, más importante que sus propuestas es identificar quién es la clase de persona que está haciendo las propuestas y es más importante conocer sus hechos más que sus dichos para discernir cuando se engaña y se miente. En el primer debate presidencial del pasado domingo 7 de abril, la candidata de López Obrador recibió 17 cuestionamientos sobre su desempeño como jefa de gobierno de la Ciudad de México. No respondió, evitó responder, fue incapaz también de hablar favorablemente de los supuestos logros y todo lo que ha hecho por el país el gobierno de López Obrador. En vez de eso, respondió con arrogancia, respondió con prepotencia, fue incapaz de responder al cuestionamiento de los padres de familia con niños que sufren cáncer en Palacio Nacional, en donde ella no tuvo ningún pronunciamiento, no hizo nada al respecto, no pudo responder con lo ocurrido en el colegio Repsamen, como se le criticó que por su indolencia murieron 19 niños y 2 adultos, pudiendo haber podido clausurar esa obra teniendo la información necesaria para hacerlo y evitar esa tragedia, no fue así. La respuesta de la candidata de López Obrador era que era deleznable lucrar con el dolor de las personas. No se estaba lucrando con el dolor de las personas, se le estaba pidiendo que respondiera por lo sucedido y no lo pudo hacer. Se le cuestionó por el uso de una sustancia en el tiempo de la pandemia, ivermectina, que en realidad es usada para piojos y que se utilizó para administrarse en pacientes diagnosticados con COVID en la pasada pandemia. Se le cuestionó por lo ocurrido el derrumbe de la línea 12 del metro que causó la muerte de 26 personas y que no llevó a nadie a enfrentar ninguna responsabilidad por lo sucedido. Se le cuestionó que el estudio realizado por una empresa que el gobierno de la Ciudad de México contrató para hacer un dictamen de la falla de la línea 12 del metro, dio como conclusión que fue por falta de mantenimiento. No tuvo ninguna respuesta para eso. Tampoco pudo responder a los cuestionamientos de escándalos de corrupción, de tráfico de influencias, con respecto al otorgamiento de contratos por 66,000 millones de pesos a un grupo de una persona que está cerca de ella y que forma parte de su círculo cercano. Tampoco pudo responder acerca de si investigaría a los hijos del presidente López Obrador, investigaciones periodísticas donde se documenta a través de videos, a través de documentos oficiales, el tráfico en que los hijos de López Obrador están involucrados en una escandalosa corrupción relacionada con el Tren Maya, la Feria de Dos Bocas y con la compra de medicinas del gobierno federal. La candidata de López Obrador fue incapaz de responder a estos cuestionamientos, diciendo que si tenían pruebas que las presentaran, cuando su obligación era demostrar que el círculo cercano de López Obrador en realidad está limpio y ajeno a estos escándalos de corrupción. Después, cuando se le cuestionó por las cuentas que tiene de los Panama Papers, que se trata de transferencias de dinero realizadas para evadir impuestos de parte de su familia, le respondió a la candidata de la oposición que todo era absolutamente falso y cómo creerle a una mentirosa y corrupta, pero a la semana siguiente tuvo que reconocer que efectivamente personas de su familia cuentan con esas cuentas en el Panama Papers. Claudia Sheinbaum es la candidata de los que gobiernan, es la candidata de López Obrador y está ahí para encubrirlos y para proteger sus intereses de este nuevo círculo de mafia política que estén ahora en el poder. Es más importante que las promesas que puedan hacer los que gobiernan, identificar quién en verdad son ellos. Este es el tiempo en que todo está saliendo a la luz para que se sepa quién es quién, porque es más importante conocer sus hechos y poder discernir cuando mienten y cuando engañan.
Sabemos que el gobierno de López Obrador tiene al país en un desastre por los escándalos de corrupción, los malos resultados en la economía del país, la violencia criminal que ha empoderado al narcotráfico con su famosa estrategia de abrazos, no balazos, con los que en realidad ya quedó demostrado que lo que están haciendo, de acuerdo a investigaciones periodísticas, es aliarse al narcotráfico y pactar con el narcotráfico para promover sus propios intereses. Ya está siendo demostrado y saliendo a la luz que esas grandes obras del sexenio, como el Tren Maya, el aeropuerto, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, el negocio de medicamentos, todas las políticas públicas del gobierno de López Obrador solo han servido a sus propios intereses y solo han servido para promover a su círculo más cercano de familiares, amigos y este nuevo círculo de mafia política que tiene ahora el poder en México y que ya ha dado un golpe de Estado institucional, ya ha estado promoviendo durante su sexenio que el presidente de la República tenga facultades que le permiten gobernar al país como un dictador. Estamos viviendo en México un tiempo decisivo de si México seguirá y acabará instaurando un gobierno de dictadura donde este grupo de poder estará buscando conservar el poder para servir a sus propios intereses o México seguirá siendo un país democrático, un país de libertades, donde no se intimida ni se amenaza a los periodistas, como está ocurriendo ahora, donde los cuestionamientos y las críticas al gobierno son toleradas y no son descalificadas como mentiras, como guerra sucia, como intereses que buscan solamente perjudicar a su gobierno. La Biblia declara en Romanos 13, 3, 4, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Así que aquí tenemos en la Biblia, en la palabra, Dios nos da criterios y sabiduría para discernir la forma en que las personas gobiernan y lo que hacen. Y nos dice que cuando se niegan a enfrentar a los delincuentes, cuando se niegan a detener la violencia criminal que sufre el país, entonces no están cumpliendo con su función ni están sirviendo al propósito de Dios. Dice que en realidad el poder del Estado puede enfrentar a los delincuentes y puede pacificar al país. La palabra nos dice que el poder del Estado es el poder de la espada, que cuando actúa en contra de los malos, en contra de los delincuentes, actúa como un vengador que castiga al que practica lo malo. Por esas razones, grave las acusaciones de las investigaciones periodísticas que han podido demostrar desde Anabel Hernández y otros investigadores del periodismo que el gobierno está pactado con el narco, que ha sido un narcogobierno y que efectivamente su candidata es una narcocandidata. No es guerra sucia, pero ellos tendrían que demostrar que en verdad están limpios y no tienen ningún compromiso. Pero conforme pasa el tiempo va saliendo más y más a la luz y se derrumba la injusticia en que hemos vivido en nuestro país. Caen las mentiras, el engaño, todo sale a la luz. En el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría de Dios, donde Dios nos da instrucciones en nuestra manera de vivir en todos los ámbitos de la vida, declara en el capítulo 29, verso 2, cuando los justos dominan, dice, el pueblo se alegra, mas cuando los impíos dominan, el pueblo sufre. El libro de Proverbios hace constantemente un contraste y una comparación entre la justicia y la injusticia, entre lo que es bueno y lo que es malo. La sabiduría de Dios nos da una facultad de discernir, de separar y diferenciar. Así que aquí podemos darnos cuenta que no da igual, no da lo mismo
que gobiernen unos o que gobiernen otros. No da lo mismo que gobierne el justo a que gobierne el injusto. No da igual que gobierne la justicia o que gobierne la injusticia. Aquí nos está hablando entonces de nuestro llamado como iglesia a dominar, porque sabemos que el Señor Jesús hizo una poderosa declaración en el Evangelio de Mateo capítulo 16, en el verso 16, 17 y 18, cuando dice y declara y menciona por primera vez a su iglesia. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Y le dice, a ti te daré las llaves del reino para que lo que ates y desates en la tierra sea atado y desatado en el cielo. Así que el Señor nos está llamando a tener autoridad en todas las esferas de la vida. Nos está diciendo que como iglesia tenemos las llaves del reino, tenemos la capacidad, tenemos la autoridad dada de parte de Dios. Dice la palabra que Dios nos ha llamado a ser influyentes, a ser una influencia que determine el futuro y el destino de nuestra nación, que se traduce por dominio del hebreo a nuestro idioma español, es la palabra hebrea rabá. La palabra hebrea rabá significa llegar a ser muchos, significa multiplicarse, significa acrecentarse y significa engrandecerse. Entonces, esto tiene que ver con la influencia de la iglesia en la nación. ¿Quiénes son los justos para Dios en este tiempo en que estamos viviendo? ¿Dónde están los justos, de los cuales Dios habla, que si dominan, el pueblo se alegra? Los justos somos la iglesia de Jesucristo. Sabemos que por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, el Señor nos ha hecho justos, nos ha santificado y nos ha hecho perfectos. Él nos ha dado un estatus. Él nos ha, como hijos amados y herederos suyos, somos ahora su iglesia, su embajada aquí en la tierra, su casa, el lugar donde Él habita y donde a través de la iglesia Él se manifiesta. Principio que rige para nuestros días y para nuestro tiempo. Así que nos está diciendo aquí la palabra acerca de acrecentarse, el impacto que tiene cuando como iglesia nos unimos por la causa del Evangelio y nos levantamos con la autoridad que Dios nos ha dado. Así que este tiempo debería de ser un tiempo donde las alianzas de pastores, las denominaciones y las redes de ministerio deberíamos de estar realizando foros, deberíamos de estar reflexionando y hablando de este tema y poder ir como iglesia, como un solo cuerpo, para tener influencia sobre nuestra nación. Por eso Jesús dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste, que sean uno. Así que cuando nosotros nos unimos por la causa del Evangelio en cualquier aspecto de la vida, no solamente en el ámbito estrictamente espiritual, pero cuando nos damos cuenta que lo espiritual trasciende y que cuando la iglesia trasciende a nuestra sociedad y a nuestra nación, se convierte en una luz que alumbra en la oscuridad y viene a ser sal para la tierra. Así que el dominio de los justos dice que hace que una sociedad sea sanada y una nación sea transformada. Nos está hablando de acrecentarse, nos está hablando de engrandecerse. Ese es el dominio de los justos. Engrandecer habla de tomar una posición, un lugar que se nos ha asignado en medio de este mundo de maldad y de oscuridad. Se nos ha dado autoridad, como el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada, ir y hacer discípulos a las naciones. Así que nosotros tenemos autoridad para discipular a las naciones y a través de nuestra influencia transformar la sociedad en que vivimos en todos los ámbitos, así como también la política. Se requiere dignificar la política y se requiere que la política deje de ser un negocio personal en donde se benefician en los cargos públicos, sino sea un lugar digno en el cual también se sirve al Señor. Pero en este caso también nos habla entonces de llegar a ser muchos y de multiplicarse. Nos está hablando entonces, y lo podemos entender así, que si nosotros somos ciudadanos mexicanos y tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes, quiere decir que el dominio de los justos aquí tiene que ver también con la forma en que votamos. No da igual por quién votamos. Los pastores y líderes espirituales no podemos estar ignorantes y ajenos a cómo se va a votar el próximo domingo 2 de junio. No da igual si se vota por uno o se vota por otro. No da lo mismo. Tenemos criterios para saber por quién en todo caso
tendríamos que votar. Hemos visto entonces que los partidos políticos no nos representan a nosotros como iglesia. La clase política está corrompida. Los partidos políticos sirven a sus propios intereses. Sin embargo, en algunos casos no es así, o en algunos casos tenemos nosotros que discernir y con sabiduría saber qué conviene a nuestro país y qué nos conviene a nosotros como iglesia. Porque tenemos que considerar lo que también la Escritura nos dice ahí en Timoteo capítulo 2. Dice que oremos, roguemos, hagamos peticiones por los que están en eminencia. Dice para que vivamos quieta y reposadamente. Cuando dice que para que vivamos, se traduce del griego la palabra griega diagomen, que significa liderear. Lo que literalmente o estrictamente está diciendo para que vivamos quieta y reposadamente, en realidad nos está diciendo a nosotros como pastores y líderes espirituales que lideremos de manera que haya paz en nuestro país, haya reposo en nuestra nación. Así que esto tiene que ver que no da igual votar por uno o votar por otro. Ya estamos sabiendo que ha habido casos en México donde hay iglesias a las que ya se les ha extorsionado, hay iglesias que han sufrido ya el cobro del derecho de piso. Ya hay pastores que han sido asesinados por no poder pagar un derecho de piso. No podemos estar ajenos e ignorantes o esperar hasta que el agua nos llegue al cuello, como decimos aquí en nuestro país. Y hasta entonces nosotros a ver qué hacemos, como ha ocurrido con la ideología de género, que dejamos pasar que leyes fueran aprobadas, que dejamos de tener influencia como iglesia en los que legislan y gobiernan para impedir que esas leyes estén siendo aprobadas y ahora ya estén en los contenidos educativos y esté lastimándose esta nueva generación de niños y de jóvenes. Nosotros no podemos como iglesia de Jesucristo ser indolentes y volvernos apolíticos, creyendo que de esa manera no nos vamos a ensuciar, sino necesitamos entrar en este ámbito de maldad y con nuestro voto y de muchas otras maneras ser una influencia que determine el futuro y el destino de nuestra nación. Así que Dios nos está llamando a liderear. Quiere decir que solamente en un ambiente de paz, en un ambiente donde haya libertades, solamente en un ambiente donde se respete la libertad de creencia, de expresión, la libertad de opiniones, de pensamiento, es como podremos liderear en la iglesia. Vivimos en un país, en estos años de gobierno, donde están amenazadas las libertades y México puede dejar de ser un país democrático y convertirse en un país que se gobierne en forma de dictadura, donde todas las decisiones serán tomadas de arriba para abajo, sin tomar en cuenta la sociedad, sin tomar consenso con la oposición y con otros partidos, con intolerancia a los periodistas, intimidando y amenazando a los que se atreven a hablar, a criticar o a cuestionar la forma en que se desempeña el gobierno. En estos días precisamente estamos escuchando del caso de la doctora Amparo Casar, que publicó un libro que se llama Los puntos en las IES, en donde ella hace una evaluación del desempeño del gobierno de López Obrador y pone en evidencia cómo este ha sido un gobierno ineficiente y cómo ha puesto en peligro la democracia en México y ha causado un daño a las libertades y a la democracia en el país. Bien, pues esta periodista y directora de la organización Mexicanos en contra de la corrupción, que precisamente denunció el escándalo de corrupción en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Recuerdan la famosa Casa Blanca? Ahora ella está siendo intimidada, ahora está siendo perseguida por la fiscalía porque supuestamente ha cobrado una pensión desde hace 20 años de una manera ilícita, cuando esto no es así. En realidad de lo que se trata es que este gobierno es un gobierno intolerante, es un gobierno autoritario que no permite la crítica, que no permite el cuestionamiento, que en una democracia esto es necesario para que los que gobiernen no se cierren en sí mismos, sino escuchen a la sociedad también. Lo que podemos ver claramente es que los que gobiernan hoy en el país con López Obrador, después de que él fue opositor por 19 años, denunciando la corrupción en los que gobernaban en ese tiempo, los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN, ha venido a ser un gobierno que finalmente ha decepcionado al país.
y que ha abandonado a todos aquellos que votaron por él y que tenían la esperanza de que esta vez se acabaría la corrupción y se pacificaría el país. Esto no ha sucedido en México. ¿Por qué podríamos creer que ahora van a hacer lo que han hecho? ¿Qué clase de propuestas pueden hacer para asegurarnos que ahora sí van a hacer lo que dijeron? De lo que estuvieron criticando durante el tiempo que fueron opositores a los que gobernaban, ahora ellos han hecho exactamente lo mismo y aún peor porque han venido instaurando un gobierno en forma de dictadura, como ya he venido comentando en anteriores episodios. No se requiere ser un experto en estos temas. Si tan solo nos informamos nosotros como pastores y líderes espirituales de lo que está ocurriendo en el país, no es difícil poder discernir y tener un criterio espiritual para juzgar y saber cómo debemos emitir nuestro voto. Yo considero que debe ser un voto de oposición. Mi voto va a ser un voto de oposición, porque no podemos seguir nosotros respaldando a los que ahora gobiernan y creer que han venido gobernando el país van a traer un cambio favorable para nuestra nación. Acabo de consultar una información de alguien que compartió 100 razones para votar en contra de la continuidad del gobierno de López Obrador a través de su candidata. Y es sorprendente todo lo que él argumenta. En realidad todo se reduce a 3 o 4 aspectos que tenemos que evaluar aquí. Que el país no se ha pacificado, que estamos viviendo en México en una terrible violencia criminal, donde una parte y gran parte del territorio de nuestro país está siendo controlado por el narcotráfico, acuerdos o compromisos o pactos que tienen el círculo de poder de Morena, de López Obrador, y que en verdad se les puede considerar como un narcogobierno y como una narcocandidata, porque son documentados por investigaciones periodísticas. También el Departamento de Estado en los Estados Unidos y la DEA están atentos a lo que está ocurriendo en México y tienen ya expedientes y tienen cargos. De la misma manera que procedieron en contra de García Luna, pueden proceder en contra de los hijos del presidente López Obrador y su círculo más cercano, incluido el presidente de Morena, Mario Delgado. En la violencia criminal y el control del narcotráfico en gran parte del territorio de nuestro país, que no se pueda transitar con libertad en las carreteras, que haya regiones del país donde hay desplazamientos de personas que ya no pueden vivir, donde hay empresarios, agricultores que están siendo extorsionados por el narcotráfico y que ha hecho que esto tenga un impacto en la inflación en nuestro país. Aún las cosas están más caras que antes debido a esto, que hay un nuevo impuesto y es por el derecho de piso y la extorsión que el narcotráfico está operando. Entonces yo quiero aquí comentar 10 promesas que por 14 años de campaña hizo López Obrador y con las que pues logró engañar al país, a diferentes sectores, haciendo que pues se apagara el criterio de muchos y se creyera en todo lo que él decía, aún en sus mentiras, convirtiéndose en el político pues más mentiroso que ha habido en México. Esa es la verdad y eso es lo que tenemos que considerar aquí. 10 razones. Número 1, él prometió acabar con la corrupción. Y cuando hay investigaciones periodísticas a través de audios, documentos oficiales que demuestran que hay tráfico de influencias, hay desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, ahorita en estos días está todo lo que da el escándalo con la exdirectora de la refinería de Dos Bocas, Rocío Nale, que es la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. Ya le han sacado 10 propiedades multimillonarias, tanto en Veracruz como en otras partes, hasta en Nueva York. Y claro que ahora ya entendemos de qué se trataban todas estas grandes obras de este gobierno, el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas y todo de los medicamentos, donde también hay investigaciones periodísticas que están documentando la manera en que están ahí metidos los hijos y el círculo cercano de López Obrador. Así que no se acabó la corrupción, sigue la corrupción y estas grandes obras que se hicieron solo sirvieron a propósito de servir a intereses personales de los que gobiernan. Número 2, acabar con la violencia y pacificar al país, que no ha ocurrido, sino que como estamos viendo, es terrible la desaparición de las personas, las cifras y datos que oímos son
aterradores en nuestro país, los feminicidios que ocurren en México, las muertes que hay por causa del crimen organizado en nuestro país, que lo colocan como si estuviera un país en estado de guerra y el país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Razones que vendrán delegaciones de Naciones Unidas, de la OEA y otros organismos internacionales que están poniendo su atención en México, y yo creo que esto es la misericordia de Dios que está haciendo que el resultado de esta elección tenga que ser respetado por López Obrador. Número 3, prometieron acabar con la inseguridad. Pero sin embargo sabemos que la percepción de inseguridad en México es terrible. Se prometió generar un sistema de salud que atendería a todos como en Dinamarca. Y como sabemos, hay un problema de desabasto de medicamentos. Sabemos que en la pandemia los centros de salud y los hospitales fueron incapaces de atender toda la demanda que existía para salud. Se dejó de invertir 180,000 millones de pesos. ¿Y a dónde se fueron todos esos recursos? Que las personas que se beneficiaban de un seguro popular dejaron de recibir atención médica, y todos los beneficios que recibieron a través de becas, a través de pensiones y programas sociales, una buena parte de esos beneficios en realidad quedaron anulados porque tuvieron que ser destinados a gastos de salud y gastos de educación, y desde luego la creciente inflación en México. 5. Su compromiso fue generar una economía próspera. Y lo que estamos teniendo en estos años de gobierno es una creciente inflación. Cuando entró López Obrador y tomó el cargo como presidente de la República, el precio de la tortilla era de 14 pesos, hoy es de 22 pesos. El precio del arroz era de 18 pesos, ahora está en 27 pesos. El frijol 25 pesos, ahora en promedio 39 pesos. El jitomate 23 pesos, ahora vale 57 pesos. El huevo estaba en 35 pesos, hoy el kilo de huevo cuesta 51 pesos. La leche costaba 14 pesos, hoy cuesta 22 pesos. López Obrador prometió que la gasolina sería de 10 pesos el litro y la gasolina sigue subiendo. Prometió que no habría gasolinazos como ocurrió en el gobierno de Peña Nieto, pero la gasolina está subiendo constantemente. La inflación está en el 5% debido al impuesto del narco a agricultores, productores y empresarios en todo el país. Hay un nuevo impuesto que se traslada a los consumidores a través del incremento de los precios. López Obrador ha expresado que el narco es pueblo, que se portan bien en las elecciones, dejó en libertad a Ovidio Guzmán, el famoso Culiacanazo, canceló la cooperación con la DEA, para hacer inteligencia y detener a los líderes del narcotráfico en México. Negó que México sea un país donde se produce fentanilo. Está comprobado que aquí se produce fentanilo. Los cárteles de la droga en México son los cárteles más poderosos y que tienen mayor operación transnacional en todo el mundo. Tatiana Cloutier, que es una de las voceras de la candidata de López Obrador, acaba de decir que la economía de Sinaloa está controlada por el narcotráfico. En realidad esto todo el mundo lo sabe y mucho más de lo que yo podría decir aquí. Número 6, se prometió desmilitarizar al país. Como opositor, López Obrador criticó todo el tiempo a Felipe Calderón por su guerra en contra del narco. Ahora entendemos a qué obedecían esas declaraciones. Ahora lo entendemos claramente qué significa abrazos y no balazos para los delincuentes. Esa frase es absurda. ¿Cómo podrías tú ofrecer abrazos a los delincuentes en vez de penalizarlos, detenerlos o sancionarlos por sus crímenes? ¿Cómo podría ser detener la violencia criminal en México sin hacer uso del poder de fuego del Estado? El Estado tiene todo el poder de fuego. Ellos tienen todo el poder para detener y confrontar a las organizaciones criminales. Te prometió generar justicia para quienes no la habían tenido. Abandonó y traicionó a todos esos grupos que reclamaban justicia para su causa, como el caso de los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, como las madres buscadoras y tantos otros grupos que han buscado que se les abran las puertas en Palacio Nacional y se les han cerrado.
Prometió generar infraestructura con rentabilidad social sin atender o afectar el medio ambiente, sin corrupción. Y ahora tenemos apagones por causa de la falta de inversión del gobierno federal en el mantenimiento y la infraestructura de la CFE. Ellos mismos lo han declarado así. Y ya también nos advirtieron que van a seguir los apagones porque lamentablemente, como no hubo esa inversión del gobierno federal, ya hay las consecuencias. Y desde luego la falta de mantenimiento en las carreteras en todo el país. 9. Prometió rescatar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y generar un modelo energético rentable y amigable con el medio ambiente. Y esto es todo lo contrario a lo que estamos viendo. Pemex es una empresa subsidiada por el gobierno, ya no paga impuestos. Ahora se han invertido 2 billones de pesos en la operación de Pemex. No se ha terminado la refinería de Dos Bocas que se ha inaugurado en 3 veces y no ha refinado ni siquiera un solo barril de petróleo, de manera que la gasolina no va a valer 10 pesos. Y número 10, prometió cuidar el medio ambiente. Y como han hecho denuncia a organizaciones de ecologistas y ambientalistas en el sureste del país, han denunciado cómo con la construcción del Tren Maya han lastimado de una manera terrible todo el ecosistema y ambiente ahí en esa región de nuestro país. Los que han estado gobernando nuestro país en estos 6 años ya no se sienten tan seguros ni tan confiados. Por esa razón, una estrategia de esta elección de Estado, en donde López Obrador quiere imponer el resultado de la elección del próximo 2 de junio a favor de su candidata que él eligió, hizo a un lado a todos los demás, ha levantado y ha alentado una tercera vía. Por eso apoyó a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, para que se postulara. Siempre habló favorablemente de él porque tiene la esperanza de que Movimiento Ciudadano, ahora con Maínez, divida el voto de oposición. Precisamente el día de hoy, Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Colosio, declaró públicamente que es mejor que el candidato o de los candidatos que estén en tercer lugar declinen a favor del que está en segundo lugar. Todas las encuestas, por lo menos, dicen que la candidata de oposición está en el segundo lugar. Así que Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, que se está postulando al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, acaba de generar todo un escándalo al declarar que es mejor que el candidato que está en tercer lugar decline a favor del que está en segundo, para que de esta manera la oposición se pueda unir y puedan construir una oposición responsable, dice él, finalmente a fin de ganar esta elección presidencial. Así que por esa razón es que no ha habido ningún ataque hacia el Movimiento Ciudadano de parte de López Obrador, porque tienen la esperanza de que el Movimiento Ciudadano divida el voto de la oposición y que particularmente el voto de los jóvenes, que como comentaba, hay un voto de 22 millones de personas de 20 a los 29 años de edad y van a votar en esta elección 1.800.000 personas de 18 años de edad por primera vez. Con Movimiento Ciudadano, López Obrador tiene la expectativa de dividir el voto de oposición. Ha parecido muy atractivo para los jóvenes y para muchas personas las campañas de Movimiento Ciudadano, esto de que la nueva política finalmente supere a la vieja política, pero la verdad es que no hay aquí una nueva política. Maínez estaba en el PRD y Dante Delgado, el fundador de Movimiento Ciudadano, era del PRI. Así que no hay nueva política aquí. Lo que hay una vez más son intereses de partidos políticos que solamente buscan su propia causa. Y aunque pueda parecer muy interesante las propuestas de Movimiento Ciudadano para muchos jóvenes y muchas personas, la verdad es que saben también que es muy difícil que él pueda siquiera obtener el segundo lugar en esta competencia electoral y mucho menos ganar esta elección. Todo el mundo sabe que Movimiento Ciudadano, al menos ahora, no puede ganar esta elección. Así que si los que han venido gobernando con López Obrador en estos 6 años logran dividir el voto de la oposición, logran hacerle creer a las personas que no tiene caso que salgan a votar porque ellos van a ganar por lo que dicen las encuestas, si ellos logran engañar con sus mentiras y con sus propuestas a la gente que todavía tiene dudas o no sabe por quién va a votar,
estamos realmente en peligro en México de que el resultado de la elección del próximo 2 de junio les favorezca. Por eso es que la oposición ha venido comentando que entre mayor sea la participación de los ciudadanos en esta elección, es más probable que gane la oposición. Una participación ciudadana del 60 o 70% del padrón electoral de más de 100 millones de mexicanos en el país haría imposible que López Obrador pudiera desconocer el resultado, aunque a él no le corresponde aprobar o dar un fallo favorable, sino al Tribunal Federal Electoral. Por eso es que este órgano está en disputa. Ya estamos viviendo en México un tiempo decisivo. Si los que han venido gobernando nuestro país con López Obrador en estos 6 años se salen con la suya, lo que ocurrirá en nuestro país será terrible. Iremos detrás de Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde la gente ha abandonado masivamente sus países por causa de la pobreza, la corrupción, la inseguridad. Lo que veremos será un segundo piso de corrupción, de violencia criminal, de control del narcotráfico en todo el país y en todos los ámbitos de la sociedad. Veremos ineptitud, incapacidad para atender los problemas, abandono de todos aquellos que tienen causas justas y que por mucho tiempo han esperado que se les abran las puertas en el Palacio de Gobierno. Pero sobre todo, veremos un rompimiento del orden constitucional y la instauración de un gobierno de dictadura donde López Obrador seguirá gobernando en el país a través de su candidata que ella puso cuando él quiso. Así es, jóvenes, tu futuro está amenazado, las mujeres seguirán viviendo con miedo en nuestro país de salir a la calle por causa de los feminicidios, los empresarios, los agricultores seguirán sufriendo de extorsión. Un nuevo impuesto cada vez será más creciente, el impuesto del narcotráfico, que hará que la inflación no pare y todas las cosas sigan subiendo de precio. Así que este próximo domingo 2 de junio no podemos quedarnos ajenos, no podemos quedarnos ignorantes como iglesia de Jesucristo. Tenemos un genuino amor por nuestro país, nos duele las condiciones en que vivimos ahora en México y por esa razón es que necesitamos tomar y cumplir nuestro llamado en nuestra nación. Nuestra nación espera por el dominio de los justos, porque Dios ha declarado que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos dominan, el pueblo sufre. Así que este 2 de junio tenemos que abandonar nuestras divisiones, nuestras preferencias electorales. No somos cristianos morenistas, ni perredistas, ni panistas, ni emesistas. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y con base en estos criterios y la sabiduría de Dios, sabemos cómo vamos a votar el próximo 2 de junio. Sabemos que vamos a votar para que México siga siendo un país democrático, un país de libertades, un país donde haya justicia, un país donde haya libertad de pensamiento, de expresión, un país donde haya libertad de culto, un país donde haya libertades para todos nosotros que amamos la libertad.